Buen día, vamos a exponer el capítulo 7 del Código Internacional de Nomenclatura, que se trata del rechazo de nombres. Las integrantes del grupo son Luisa Vanessa Hernández Rodríguez y Karen Dayana González García. Este es el curso de taxonomía en brofitos basales de la Universidad Surcolombiana. En primer lugar, tenemos el artículo 51, donde nos dice que un nombre legítimo no debe ser rechazado solamente porque su epíteto sea inapropiado o desagradable, o porque otro sea preferible o mejor conocido, o porque haya perdido su significado original. Hay que tener en cuenta los artículos anteriores del Código Internacional de Nomenclatura para entender algunas cosas. Un ejemplo de esto, pues como lo podemos ver ahí, es la Escila peruviana L de 1753, donde no debe ser rechazado solamente porque la especie no crezca en Perú. O sea, ella es originaria del Mediterráneo y puede ser introducida a Perú, pero no es de Perú, y en su nombre pues menciona el peruviana, entonces pues no puede ser rechazada solamente por esa razón. En el artículo 52 podemos encontrar varios subartículos, donde podemos ver que en el artículo 52.1 nos dice que un nombre, a menos de que sea conservado o sancionado, es ilegítimo y debe ser rechazado si cuando se publicó era nomenclaturalmente superfluo. Es decir, si el taxón al cual se aplicaba, tal como fue circunscrito por su autor, incluía expresamente el tipo de un nombre que bajo las reglas debería haber sido adoptado o cuyo epíteto debería haber sido adoptado. Consiguiente a este tenemos el artículo 52.2, donde nos menciona que la inclusión expresa del tipo de un nombre se efectúa solo al citar. Aquí existen varios tipos, que es el A, B, C, D o E. En el A nos dice que ese debe ser por el holotipo según el artículo 9.1, o el tipo original según el artículo 10, o todos los sin tipos según el artículo 9.5, y finalmente todos los elementos elegibles como los tipos según el artículo 10.2. En el B tenemos que el tipo previamente designado según los artículos 9.11, 9.13 o 10.2. En el C nos dice que el tipo previamente conservado según el artículo 14.9, o en el D, que son las ilustraciones de estos tipos. También se efectúan al citar como la E el nombre mismo, a menos de que el tipo sea simultáneamente excluido de forma explícita por implicación. Un ejemplo claro de esto es la de este pino, donde nos dice el nombre Picea excelsa Linn de 1841 es ilegítimo porque está basado en el Pinus excelsa Lam de 1779. Es un nombre superfluo para Pinus abies L de 1753, que bajo la familia Picea, creo que sí, el nombre correcto sería Picea abies. Ese sería el claro ejemplo de este artículo. En el artículo 52 también tenemos que tener en cuenta como una nota general que la inclusión en un taxón nuevo de un elemento fue posteriormente designado como un tipo de nombre que, así tipificado, debería haber sido adoptado o cuyo epíteto debería haber sido adoptado. No hace por sí misma que el nombre del taxón nuevo sea ilegítimo. En el 52.3 podemos ver que un nombre que al publicarse era nomenclaturalmente superfluo no es el ilegítimo si tiene basónimo, donde este término nos indica que es un epíteto específico que se mantiene por derecho de prioridad al cambiar de género a la especie. Es decir, que el basónimo por necesidad es legítimo, como se menciona en el artículo 6.10 del Código Internacional de Nomenclatura. También no deja de ser ilegítimo si está basado en el tema de un nombre de género legítimo. Al publicarse era incorrecto, pero puede llegar a ser correcto posteriormente. Un ejemplo claro de esto es que el nombre Carpinaceae Betz de 1818, al publicarse era nomenclaturalmente superfluo debido a la inclusión de Salix L.
es el tipo de Salicácea Mir en 1815. Sin embargo, este no es ilegítimo porque está formado a partir de un nombre de género legítimo, como se puede ver abajo en la parte inferior. Nos dice que el género, depende, el Carpinacea vets, depende del género Carpinus L. Entonces ese sería como el claro ejemplo. También hay que tener en cuenta que en ningún caso una mención de ascendencia que acompañe la publicación del nombre de un híbrido hace que el nombre sea ilegítimo, ya que pues los híbridos tienen como una forma de nomenclatura diferente propuesta por diferentes personas. Pasando al artículo 53, también podemos mencionar que hay varios subartículos de en donde el primero nos dice que un nombre de familia, género o especie, a menos de que esté conservado o sancionado, es ilegítimo si es un homónimo posterior, o sea, si se escribe exactamente como un nombre basado en un tipo distinto que fue previamente validado y publicado para un taxón del mismo rango. Un ejemplo para esto sería el de la planta que vemos en la parte inferior izquierda, donde tenemos a Molina racemosa de Ruiz y Paz de 1798, que es de la familia Composite. Este es un homónimo posterior ilegítimo de Molina racemosa de Caf en 1790, ya que esta también es de la familia Malpighiaceae. Y pues como podemos ver, sí es un homónimo posterior, ya que en la parte de la planta de la derecha nos podemos ver que pues se nombró 8 años antes que el de la izquierda, y pues además tenemos que son de diferente familia, por eso sería como un nombre ilegítimo. Hay que tener en cuenta que un homónimo anterior válidamente publicado, aunque sea ilegítimo o fuera tratado generalmente como sinónimo, ocasiona el rechazo de cualquier homónimo posterior que no esté conservado o sancionado. Espero que tengan en cuenta que la palabra homónimo se refiere a que son como el mismo término, o sea, serían como si yo me llamara igual que otra persona, eso sería un homónimo. Ya para pasar al artículo 53.2, tenemos que un nombre sancionado es ilegítimo si es un homónimo posterior a otro nombre sancionado. Consiguiente de esto nos podemos ver en el artículo 53.3, donde dice que cuando dos o más nombres del género o especie basado en tipos distintos sean tan semejantes que son confundibles, porque se aplican a taxones relacionados por cualquier otra razón, deben ser tratados como homónimos. Si se han establecido la costumbre de tratar dos nombres semejantes como homónimos, se debe distinguir esta costumbre cuando sea a favor de la estabilidad de la nomenclatura. Un ejemplo de esto tenemos que con los nombres Acantoica Lomán de 1902 y Acantoica WN Ellis de 1930, ambos son referidos a flagelados, pero son tan parecidos que se consideran homónimos, o sea, pueden confundirse. Ya para el artículo 53.4, los nombres de dos subdivisiones de un mismo género o de dos taxones intraespecíficos de la misma especie, incluso si tienen rango diferente, son homónimos si no están basados en el mismo tipo y tienen epíteto final igual. O se tratan de como homónimos si sus epítetos finalmente son tan semejantes que se confunden. El más reciente de estos nombres es ilegítimo. El ejemplo de esto tenemos que los nombres que se encuentran en la parte superior derecha, los nombres serían Andropogon songrum, subespecie Halepensis de Hack y
Aparte sería el otro nombre que es Asorjum Barhalepensis, que también es de Hack. Son nombres legítimos ya que ambos tienen el mismo tipo, según la recomendación 26A.1. En el artículo 53, siguiendo con sus subartículos, en el 53.5, tenemos que cuando sea dudoso que ciertos nombres o sus epítetos sean suficientemente semejantes para que se confundan, puede solicitarse una decisión al Comité General que comunicará la solicitud para su estudio al comité o los comités responsables para el grupo o los grupos taxonómicos en cuestión. Luego la recomendación para que los nombres se traten o no como homónimos puede presentarse ante el Congreso Internacional de Botánica y al ser ratificada se convertirá en una decisión vinculante. Estas decisiones vinculantes se enumeran en el AP versión 8 o número 8. En este artículo pues se basa principalmente como como en los pasos que debo seguir en caso de que un nombre cumpla con las características que ya se mencionaron. Para finalizar el artículo 53 tenemos el artículo 53.6 donde nos dice que cuando dos o más homónimos tengan igual prioridad, el primero de ellos adoptado en un texto efectivamente publicado por un autor que simultáneamente rechaza el otro o los otros, se trata como prioritario. Asimismo, sin un autor en un texto efectivamente publicado, reemplaza a estos homónimos excepto uno por otros nombres. El homónimo no reemplazado se trata como prioritario. Un ejemplo de esto tenemos que el Linneo publicó simultáneamente a, bueno, digamos 10 Mimosa cinerea y 25 Mimosa cinerea, o sea, son el mismo nombre. En 1700 tenemos el mismo nombre. Ya en 1759, el mismo Linneo renombró a la especie de Mimosa cinerea que tenemos a la izquierda como Mimosa cineraria. Y entonces con la de la derecha, él retuvo el nombre como Mimosa cinerea para la especie que tenemos ahí. De manera que este último, o sea, el de la derecha, se trata como prioritario con respecto a su homónimo, que es el de la izquierda. Hay que tener en cuenta que un homónimo reemplazado o rechazado, de acuerdo con el artículo 53.6 del Código Internacional de Nomenclatura, sigue siendo legítimo y al transferirse a otro género o especie tiene prioridad sobre un sinónimo posterior del mismo rango. Por otro lado, en el artículo 54 tenemos varias cosas. Este presenta solo un subartículo y se trata en que la consideración de homonimia no se extiende a los nombres de taxones no considerados algas, hongos o plantas, excepto en algunos casos. Estos casos son que, primero, en la parte izquierda podemos ver que los homónimos posteriores de los nombres de taxones que alguna vez se consideraron plantas son ilegítimos, aun cuando los taxones fueran luego reasignados a otros grupos de organismos a los cuales este código no se aplica. La otra excepción es que el nombre originalmente publicado para un taxón que no sea ni alga, ni hongo, ni planta, aunque fuera válidamente publicado según este código, es ilegítimo si al tratarse del taxón por primera vez como alga, hongo o planta, su nombre pasa a ser un homónimo de un nombre de alga, hongo o planta. Como nota para este artículo, tenemos que entender que el Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias prevé que un nombre de bacteria es ilegítimo si es un homónimo posterior, que eso ya lo vimos, de un nombre de un taxón de bacterias, hongos y algas, protozoos o virus. Entonces, pues ese sería como el artículo 54, que es bastante corto, pero pues es muy explícito teniendo en cuenta que explica algunas reglas en base a lo que son algas, hongos o plantas. Un nombre de especie o subdivisión de género puede ser legítimo
aun cuando su epíteto originalmente estuviera colocado bajo un nombre de género ilegítimo. En el 55.2 tenemos que un nombre intraespecífico puede ser legítimo aun cuando su epíteto final originalmente estuviera colocado bajo un nombre de especie ilegítimo. En el 55.3 los nombres de especie y subdivisión de género asignados a géneros cuyos nombres son homónimos, posteriores conservados o sancionados y que antes se habían asignado a los géneros bajo homónimos rechazados son legítimos bajo los nombres conservados o sancionados sin cambio de autoría y fecha de no existir otro obstáculo según pues las reglas. El artículo 56 se divide en 4 subartículos. El primero, que es el 56.1, trata acerca de que cualquier nombre que pudiera causar un cambio nomenclatural desventajoso puede ser propuesto para su rechazo, es decir, que no se usa. Un nombre así, pues, rechazado o subasónimo, si existiera, se incluye en una lista de nómina, la cual se llama nómina de utique registrenda, que son, pues, los nombres suprimidos. Cada nombre que aparece, pues, en esta lista, al igual que todos los nombres que cual fuera, pues, subasónimo, son rechazados y, pues, como ya lo dije, no debe ser usado. En el 56.2 habla de que esta lista, utique registrenda, permanecerá abierta y permanente a adiciones y a cambios. Toda propuesta de rechazo pues debe estar acompañada por una declaración detallada, claro está, de las razones que están a favor y pues a contra del rechazo, incluyendo pues consideraciones sobre la tipificación de esta, ¿no? Y esta propuesta pues se presenta al comité general y pues de ahí se comunica para un estudio pues a los demás comités de los diversos grupos taxonómicos. El 56.3 habla acerca de la estabilidad de la nomenclatura pues para los organismos tratados. El ejemplo que ponen son los hongos. Entonces, pueden presentarse al comité general pues unas listas de nombres a rechazar para que las comunique el comité de nomenclatura para los hongos para su estudio por los subcomités establecidos por dicho comité en consulta con el comité general, que es pues el que manda todo. Y los organismos internacionales pues pertinentes, los que van unidos a este código. Los nombres en esa lista deben ser tratados como rechazados según el artículo 56.1, como ya lo había mencionado, y solo pueden volver a usarse por conservación según el artículo 14 que mis compañeros ya expusieron. Estas listas deben ser revisadas y aprobadas por el Comité de Nomenclatura para los hongos y el Comité General. Entonces, si esto se aprueba, se convierte en un apéndice del código. El artículo 56.4 habla de que cuando una propuesta para el rechazo de un nombre según el artículo 56 haya sido aprobada por el Comité General, después de su estudio, por el Comité para el Grupo Taxonómico correspondiente, pues este autoriza el rechazo de ese nombre, a reserva pues de la decisión de un próximo Congreso Internacional pues de la Botánica. Una recomendación en este artículo es cuando una propuesta para el rechazo de un nombre según el artículo 56 haya sido comunicada para su estudio al comité apropiado, los autores deberían seguir el uso corriente tanto como sea posible, en espera pues de la recomendación del comité general acerca de la propuesta, ya que pues esto formaría pues un pleito de uso de los taxones. El artículo 57 se divide en dos subartículos. El primero habla acerca de que cuando un nombre ha sido pues ampliamente usado, cuando ya se usa muchas veces para un taxono, pues para varios taxones y en este no incluyen su tipo, pues este no debe ser usado en sentido contrario pues al que ya se venía dando, pues a menos que y hasta que se dé una propuesta de disponer como ya había mencionado en el artículo 56, y esta haya sido pues presentada y denegada. De lo contrario, pues se tiene que seguir usando tal como va. Bueno, el ejemplo que dan en el libro es que el nombre Bovista pusilla basado en el Lycoperdon pusillum está tipificado pues por una lámina que representa la especie actualmente conocida como B. limosa, pero ha sido amplia y persistentemente usado para una o ambas de pues, dos especies diferentes, cuyos nombres correctos son B. dermosanta y B. furfuracea. Pues no se debe usar el nombre B. pusilla a menos que y hasta que se presente y deniegue pues una propuesta para rechazar ese nombre o de conservar el B. limosa contra él. Por otro lado, el artículo 57.2 habla acerca de que en los hongos pleomórficos, en los casos en que
Antes del 1 de enero del 2013, como menciona el libro, tanto nombres con tipo teleomórfico como nombres con tipo anamórfico se usaban ampliamente para un taxón. Un nombre de tipo anamórfico que tenga prioridad no debe desplazar un nombre de teleomorfo a menos que y hasta que una propuesta de rechazar el primero o para disponer del segundo haya sido presentada y denegada. Bien, para finalizar tenemos el artículo 58, el cual solamente se subdivide en uno. Entonces, este trata acerca de que cuando no haya obstáculo, pues según las reglas, el epíteto final de un nombre ilegítimo pues puede ser reutilizado en un nombre diferente, en el mismo pues u en otro rango. O un nombre de género ilegítimo puede ser reutilizado como epíteto en un nombre en subdivisión de género. El nombre resultante pues se considera entonces un nombre como de reemplazo con el mismo tipo que el nombre ilegítimo. O bien, pues el nombre de un taxón nuevo con un tipo distinto. Pues su prioridad no se remonta a la fecha de publicación del nombre ilegítimo según pues menciona el libro. Una nota que nos da este artículo y es muy importante es que cuando el epíteto de un nombre ilegítimo, según el artículo 52.1, se reutiliza en el mismo rango, el nombre resultante es ilegítimo, a menos que el tipo del nombre que provoca la ilegitimidad esté explícitamente excluido o que el epíteto pues definitivamente no se pueda usar.